Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da gusto saludarles. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, inicio comentándoles, dándoles el saludo y comentarles en relación a sus tareas. Ya todas sus tareas fueron evaluadas, ya todas se encuentran en plataforma. Me preocupan porque hay algunos que no las han subido, entonces voy a seguir como muy al pendiente. Algunos tenían la duda con la actividad cero. Recuerden que nada más la actividad cero era las cinco, entrevistar a un amigo conocido que les habían pedido y hacer las dos preguntas de reflexión que les habían realizado. Entonces nada más era qué aprendizaje habían adquirido, ¿no? Entonces esa principalmente, y sí tengo algunas personitas que me faltan en que la suban. Ya estoy revisando, bueno, ya les revisé también la actividad del libro. Entonces, sí me gustaría comenzar con ella. La actividad del libro ya está revisada y quienes ya tuvieron oportunidad también de subir su actividad de evaluación de este segundo proceso, que es el caso Cleofas, también ya está evaluado, entonces ya lo tienen en la plataforma. Quise iniciar con estos puntos porque es muy importante que empecemos a revisar y analizar que con el contenido que vamos viendo nos debe de ir ayudando a enriquecer nuestra entrevista. Al inicio, cuando ustedes hicieron una entrevista, la realizaron con los conocimientos generales que ustedes ya tenían y les permitió hacer algunas preguntas. Pero a lo largo del desarrollo de esta asignatura, ustedes han podido ver que tienen más valor, por ejemplo, las preguntas circulantes que las lineales. Buscar y llegar al problema, en lugar de asumir que conozco el problema, me ayuda a encontrar información. Entonces ese tipo de preguntas son las que más debo de empezar a desarrollar. Me enfrentaba con algunos de ustedes en que hemos visto también las características que debe de tener todo ese proceso, tanto del entrevistado como del entrevistador. Y empezamos también el día de hoy con el contenido que hace ver que hasta el espacio, el lugar, el tiempo, son fundamentales para poder entrevistar. Ya veíamos la importancia del enfoque del rapport, ¿no? Que nos tiene también que ayudar, que no nada más es llegar y preguntar y te lanzo un sinfín de preguntas y tú contéstame. Porque algo importante, sí tuve cuestionarios o preguntas que venían más de 20 preguntas. Yo les hago el cuestionamiento a ustedes. ¿Cuánto tiempo creen que se requerirá para hacer 20 preguntas? ¿Y cuánta disposición del entrevistado tendrá? Es un análisis, una reflexión que me gustaría que hagamos porque tenemos que cuidar la cantidad de preguntas. Entre más preguntemos no nos arroja más información, sino el aprender a cómo preguntar es lo que nos va a ayudar a hacer las preguntas adecuadas. Diana, te escucho. Buenos días, Miss. Hola, buenos Yo ya días. te envié ayer, que me vi que me comentó lo de mi trabajo, ya se lo volví a reenviar ayer Ujú. y ya hice pues, mis anotaciones. Y lo del ratón, ayer también se lo mandé. Yo en lo del ratón, no quise hacer yo en lo personal muchas preguntas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Ham, que encontraba varias, circunstancias ahí. Entonces quise dar como prioridad a que mi entrevista fuera estructurada y que él este me dijera todo lo ¿Te perdimos o fui yo? que sentía, Ok, no te escuché muy bien, todo, te perdí. todo. Justo fíjense, por eso les decía ahorita, no es cantidad de preguntas. Con ustedes con dos, tres, cuatro, cinco, no más de cinco, que Entonces, ustedes hagan bien, eso les ayudaría muchísimo. no, Diana, no te a escuchamos lo con mejor y claridad. en ese apartado no quise hacer tantas preguntas, no puse tantas, Ujú. pero Te perdimos. Bueno, comentarles. La mayoría de ustedes cuando hicieron ya fuera la del queso o del libro,
Hicieron preguntas muy asertivas, están muy correctas, porque les decía, es hacer pocas, pero hacerlas circulantes, no una respuesta así que donde me van a contestar sí, no, o muy directa. Y es circulante porque decíamos, vamos a buscar a encontrar el problema. No vamos a asumir que conocemos el problema. La persona sí llega y nos dice, es que tengo el problema de que mi hijo está rebelde. Y ella sí me dice que está el hijo rebelde. Ella es como mira el problema, pero ella no es psicóloga, ella es madre y ella encuentra ese problema. ¿Quién es el que tiene que encontrar el problema? Ustedes, a partir del análisis clínico o el diagnóstico clínico que hagan, a partir de la entrevista que ustedes realicen. Entonces, esa es la parte muy importante que ustedes tienen que ir identificando. No sé si alguien más quiera compartirnos cómo les fue con su libro, ya sea uno o ya sea el otro. Sí, Alfonso. Bueno, maestra, buenos días, antes que nada. Buenos días. En la parte del libro, bueno, pues, la verdad el libro es cortito, bastante digerible. Ujú. Y bueno, asistí a la presentación del libro, entonces una de mis preguntas al doctor era cómo podía a lo mejor en algún momento seleccionar, ¿no? Esta parte de las cosas positivas, porque seguro estoy, y lo conozco, que ha también caído en algunos lugares, recorrido historias pues complicadas, muy complicadas, donde pues ha intentado ayudar. Entonces, creo que el libro extrae como esencias de lugares y de historias que pues nos pueden ayudar como eje o como directriz para saber cómo hacer lo correcto, para poder dirigirnos bien. Y me parece muy correcta esa parte de literatura instruccional y positivista. Y la verdad es que la disfruté, lo leí un solo día de corrido. Y bueno, las preguntas me surgían, muchas preguntas alrededor. Sin embargo, las que seleccioné, considero que a lo mejor hubieran estado excelentes haberlas pues preguntado en ese espacio, ¿no? En la presentación del libro. Sin embargo, bueno, pues ahí mismo adquirí el libro, entonces no tuve la oportunidad a lo mejor de poderlo revisar a profundidad. Y me parece una buena actividad, maestra. Fíjese que eh, anteriormente, cuando yo estudiaba en la preparatoria, a los últimos años también nos mandaban, por ejemplo, al Palacio de Minería, a las presentaciones precisamente de estas ferias del libro. Y creo que el podernos empapar con los pensamientos, las ideologías de personas que recorren, que tienen experiencia y que se atreven precisamente a poderlo plasmar en un espacio gráfico para poderlo dejar, creo que eso también nos nutre, pero a veces por nuestras actividades difícilmente tenemos como este acceso o le damos esta prioridad. Entonces, pues les agradezco que nos hayan permitido la opción del segundo libro. Me parece muy importante para nosotros. Gracias, maestra. Muchas gracias. Y justo esta parte, porque hubo, en sus trabajos hubo personas que lograron hacer ese encuadre y de reconocer que el autor tuvo que haber hecho un muy buen encuadre. E incluso hubo quien comentó de ustedes que decía, y no creo que haya sido una entrevista, porque en una entrevista no se obtiene tanta información. Y sus preguntas también no fueron tan lineales, porque si no tampoco hubiera adquirido tanta información, me hubiera encontrado como respuestas muy cortantes, muy directas y sin tanta información que les pudieron compartir, ¿no? Entonces me gusta esta parte que mencionas de aspectos positivos que se generan, la importancia de que ustedes lean un libro también desde otra mirada, y su mirada de ustedes debe ser hoy de psicólogos. Por eso algo importante que yo en algunos de ustedes les colocaba de comentario, de ampliar esa valoración que ustedes hacen. En esa conclusión no es tanto que me digan cómo es la persona, no queremos saber cómo creen que es el doctor, por ejemplo, no, sino qué aprendieron ustedes a partir de esa lectura, pero desde su papel ya es de psicólogos, ya no en su papel, diríamos sí de estudiantes, pero ya no de Ana nada más. Ana trae una formación y entonces si Ana dijera, es que el libro me pareció muy bien, logra plasmarme en varios lugares del municipio, lo estaría viendo como Ana nada más, así como algo muy ligero. Tengo que empezarlo a ver
la importancia que tuvo hacer varias entrevistas, preguntarme cómo habrá estructurado cada una de las entrevistas, qué ambiente habrá diseñado para que de encuadre para que las personas empezaran a fluir la información, cuánto tiempo se habrá llevado para llevarlo a cabo, qué pausas habrá realizado, porque si lo hizo todo de corrido, cómo obtuvo tanta información. Entonces empezamos a mirarlo de manera diferente. ¿Sí? Elizabeth, te escuchamos. Hola, mis buenos días. Buenos días. Pues yo no asistí a la presentación de este libro, sin Ujú. embargo a la pasada sí, entonces pues los comentarios de mis compañeros y de la persona que entrevisté pues fue un poco similar con el plus de que ahora sí llevó a las protagonistas de la historia, se podría decir, ¿no? Para poder conocerlos. En cuanto al libro, fíjese que a mí me dejó como se lo puse en mi tarea, yo me proyecté hacia mis orígenes, porque pues yo soy de un pueblo. Entonces, el que el doctor haya elegido, para empezar, esa fue una de mis preguntas. ¿Cómo él decidió ir a esas personas? O sea, porque no son las únicas que conoce, y tampoco las experiencias que él ha vivido, ni el lugar, justo es el lugar donde él fue. Nicolás Romero es extenso, muy extenso. Entonces, esas eran mis preguntas. ¿Cómo eligió ese lugar? ¿Por qué a esas personas? Y justo lo que usted decía, el tener que ir, porque yo supongo que él fue al lugar donde estas personas son originarias, para empezar, para conocerlas, para crear esa confianza, esa convivencia. Y como usted decía, no fue con preguntas tan tajantes o sí o no, o dos, tres palabras, sino que él las lanzó de forma que las personas se explayaran, explicaran. Y lo más importante para mí fue que no nada más explicaron sus vivencias, sus trabajos, sus tradiciones, todo eso, sino que me hicieron a mí sentir como lector, trasladarme a ese lugar y quizás, como él decía, hasta esos olores, esas, pues que yo lo viviera, que yo me lo imaginara, que yo me emocionara, que yo recordara, porque también muchas cosas yo lo conocí en mis infancias, ¿no? Y para mí es muy importante porque una de las preguntas que yo le hice en la tarea fue, ¿usted cree que este libro esté dirigido a los jóvenes de ahora? O sea, ¿qué mensaje le deja a estos jóvenes, de estas nuevas generaciones, el recordar, el atesorar, el rescatar quizás muchas creencias, muchas tradiciones, inclusive el saber valorar los trabajos por diferentes que sean, ¿no? Obreros, campesinos, profesionistas, lo que sea, y el saber darle el verdadero valor a las personas, ¿no? Y también no ser tan materialistas ni tan lineales, sino valorar, conocer, atesorar, recordar y transmitir de generación en generación todo esto bonito que, para mi punto de vista, se ha perdido. Conforme las generaciones van avanzando, todo esto se va perdiendo. Entonces, era lo que yo le decía a las preguntas, o sea, ¿cuál es su objetivo más importante de haber hecho este libro y de lanzarlo no nada más a una rama de personas o como se le llame, sino en general a quien lo quiera leer? Muchas gracias, Eli. Y justo ya realizó su cometido, que ustedes tuvieran la oportunidad de leer, de disfrutar un texto, pero además que los llevara a entender la importancia que tiene la entrevista, la importancia que tuvo el encuadre, la manera en cómo se debe de ver una realidad y cómo la persona que lo preguntó puede plasmarlo, puede compartirlo para futuras generaciones. Entonces esa parte ya es la riqueza que tiene ese libro y que cada uno de los textos tiene. Por eso de ahí que diríamos, el libro fue un pretexto de lectura para que ustedes comprendan que entrevistar pareciera fácil. Quienes se atrevieron a hacerlo con una, dos, tres preguntas, ya están observando
que requiere planificación, que requiere identificar a quién se lo voy a hacer, que requiere generar un ambiente adecuado, todos esos procesos que son fundamentales. Entonces empiezan a mirar de manera distinta una entrevista. No es solo llenar preguntas y hacer muchas, y te comparto mi ficha clínica, te comparto las preguntas donde coloco datos, tu nombre, tu no sé, dónde vives, etcétera. No es la intención, sino es la reflexión, que también, primero la construcción, porque ahorita solamente nos estamos quedando en construcción, construir entrevistas, ver todos los elementos. Todavía nos falta a lo largo de nuestro desarrollo profesional de 9 cuatrimestres, es cómo voy a ir entendiendo a mi paciente en cada una de las entrevistas, porque ahora me faltan conocimientos para entender al niño, al joven, al adolescente, al adulto mayor, me falta entender a los tipos de familia, y entonces desde ahí me falta entender el ciclo de vida, me falta entender las problemáticas que cada individuo tiene, enfermedades, me falta entender todo el fenómeno social. Entonces no he avanzado, diríamos, mucho, pero sí voy a empezar a estructurar preguntas que me ayuden a entender toda esa realidad y a entender a cada individuo sin juzgarlo, sin emitir ningún juicio, como el caso de Cleofas. ¿Quién nos quiere contar algo del caso de Cleofas? Porque ahí tenemos muchos elementos presentes. ¿Quién dice yo? Sí, Alfonso, te escuchamos. Bueno, le platico de la parte de desaciertos, que es creo que lo que predomina, ¿no? Uh-huh. En efecto, creo que el rapport no se lleva a cabo en ningún momento. Un error garrafal fue el contacto que hace el psicólogo con la familiar de Cleofas y que le da información que parte de un supuesto, de lo que piensan, de lo que creen, y sin mayor exploración, pues entra de manera muy cruda, sin observar precisamente esta parte cautelosa, sigilosa, de respeto, y tampoco se genera ningún tipo de empatía con la muestra de pues, la depresión o las emociones de Cleofas, ¿no? Durante el desarrollo de la entrevista. Y creo que se mueve más a la parte de querer darle consejos, más allá de la exploración o del autoconocimiento, en este caso Cleofas, de las situaciones que se da. Evidentemente él tiene negaciones importantes que habríamos que atender. Y bueno, pues hasta al final me sorprende porque sabe que maestra, en lo personal me ha tocado cuando él le dice que pase a pagar la cuota y reagende para el siguiente martes a la misma hora. Creo que no solamente es en el aspecto psicológico, creo que el mundo se está endureciendo mucho y vamos mucho a este apartado del procedimiento, de lo escrito, de lo capturable, y no estamos tomando tanto en cuenta el sentido, el sentimiento, el desarrollo, el proceso como tal que conlleva. Entonces, en este sentido, bueno, pues sabe, en esa última parte me identifiqué mucho, no en la parte psicológica ni como cliente. Hace años estuve yo en recuperación y cuando cada vez que asistía con un médico a alguna especialidad diferente, llegaba y me decían su edad, su nombre, dónde vive, qué sucedió, cuánto tiempo, y todo lo anotaban en la computadora los médicos, y al final me decían, ¿cómo vamos? Y yo les quería explicar, ¿no? De mil cosas cómo me sentía, y pues me terminaban dando el paracetamol, diclofenaco, y nos vemos en la siguiente sesión, y yo decía, ¿en qué momento exploraron? ¿En qué momento les pude a lo mejor decir cómo me siento? Porque muchas veces ni siquiera es el malestar físico, sino a veces necesitamos sentirnos hasta escuchados, ¿no? Y bueno, eso lo vinculo yo con este caso de Cleofas. Muchas gracias, muy interesante porque justo es esa parte, reconocer, y decía el título, ¿no? Trae muchos errores que cometió y el que no demos ese trato humano. Entonces ustedes que se están formando en esta área de la psicología, no nos vamos a dar cuenta que vamos a incluso a vislumbrar si es un consultorio particular, si trabajo para alguna dependencia, hasta eso lo va a determinar, pero una parte que no nos debemos de olvidar como psicólogos es el trato humano. El trato humano que tenemos que dar, el trato digno que cualquier persona merece. Entonces sí es de cuidar
que independientemente de que yo entre a trabajar como psicóloga en una fábrica, en un consultorio, que ponga mi propio consultorio, tengo que todos estos puntos que estamos analizando y que ustedes han venido revisando y que van a seguir revisando con sus asignaturas, los pongan en práctica y que nos pongamos sí en el lugar de la persona, qué tipo de atención queremos. Ya decía nuestro compañero Alfonso, es importante cuidar, pues hasta cuando vamos a una consulta médica, eso es lo que seguimos viviendo, esa falta de trato digno, humano, ya ni nos revisan, diríamos, ¿no? Nada más te dicen, ¿qué tienes? ¿Ah, sí? Le doy tanto, le doy tal, y ya, y a ellos los marcan por tiempo. ¿Cómo generar y transformar esa realidad? Cuando ustedes también van a estar el día de mañana dando atención a pacientes. Diana, te escuchamos. Sí, Miss, muchas gracias. Yo ahí en el apartado que usted comenta que sí es diferente un trato o se le daría diferente el trato en particular que en una dependencia del gobierno eh, pues sí, DIF o cualquier otro hospital, yo digo que sería cuestión del profesional. No por las inclemencias de que no tenga este aparatos o no porque tenga no tenga recursos, ¿sí? Yo creo que es en lo personal y en lo si yo estoy viendo que que mi paciente viene en esa cualidad o este Situación. en mi consultorio, así como dicen en el caso de Cleofas, que estoy en una clínica y que está súper frío y así, oye, pues yo como humano, por humanidad, ya verlo así, pues voy y le bajo un poquito el clima, cómo te sentís. Yo creo que es diferente este, en cada persona tener ese lado empate. Yo voy a hacer lo que yo quiero y porque es mío y yo le bajo. Y si es en caso, por ejemplo, del gobierno o así, pues también de manera empática, oiga, no sean mala onda, viene así mi paciente, así le pueden bajar tantitito, por favor. Es tomar en cuenta O, todos esos procesos, o efectivamente, porque Diana. nada más es del gobierno y así los dejamos, o si A veces diríamos, el que sigue, paciente que luz sigue, y lo y lo limpio. seguimos atendiendo, Si ¿no? se ven una mancha porque como parte, Diana, ya no te escuchamos con claridad. ajá, y no nos damos cuenta de qué es lo que necesita cada persona. Yo creo que, ay, ya Miss, ya me escuchó ahí. Ya, Miss, ahí ya me escuchó. ya. Ah, entonces, yo creo que también hay que ser tratados como nos gustaría que, nos trataran a nosotros, como si nosotros fuéramos el propio paciente, esa parte empática, o sea, si a mí yo quisiera que me tratara de un modo bien el doctor, si me tocara ser el doctor, yo quisiera que me tratara de esa misma forma, ¿no? De esa parte empática tiene mucho que ver ese caso, muchísimo. Muchas gracias, Diana. Efectivamente, un trato digno a todos los individuos, ¿no? Por simplemente ser humanos. Pedro, te escuchamos. Doctora, buenos días Buenos o días. tardes ya van a ser. Pues interesante el caso que nos dejó. En mi caso, mucha reflexión, porque yo creo que el caso está escrito a propósito para aprendizaje nuestro, donde si en realidad nos tocara un caso así, pues creo que el aspecto es hacer conciencia de que si uno tomara ese papel que tomó el psicólogo, imagínense entonces qué calidad de servicio se estaría dando. Pues creo que el aprendizaje es desde la reflexión y aprender de los errores que ya comentó el compañero Alfonso, porque desde el report de que no tiene esa conciencia de que tratando con un ser humano. Y aquí, doctora,
Por ejemplo, sobre las preguntas lineales, ¿no? O circulares. Ujú. Para mí me fue pues sí, muy reflexivo y aprendizaje porque digo, bueno, ¿qué haría? Yo lo estaba aplicando para, si fuera un caso práctico que nos tocara vivirlo, ¿no? Con esa información por dónde uno hace que la persona pues pueda abrir su corazón o quitar esas barreras, porque quizá, como dice ahí el caso, que lo trae su hija, ¿no? Y el señor dice, pues yo ni quería venir, pues yo solo extraño a mi viejita, ¿no? Pero yo ni quería venir. Entonces creo que las preguntas lineales, pues a veces ayudan y no ayudan. Yo creo que, no sé, bajo su consejo de usted, ya como maestra, ¿cuándo podemos hacer preguntas lineales, así como dependiendo del caso, ¿no? Que sí se tiene que hacer, creo que a veces preguntas lineales, y cuando no funciona eso, pues las preguntas circulares para poder abordar o tratar un caso, porque el caso del señor, él no quería, Ujú. yo creo que ni quería hablar, y lo que ya quería era irse, ¿no? El trato inhumano de que compara la muerte el psicólogo, de su esposa con un caso de un perrito, ¿no? Que acaba de morir, y eso está muy fuerte, ¿no? El tipo de lenguaje también que se debe de utilizar, creo que es muy de mucho aprendizaje, qué tipo de lenguaje tenemos que usar, y dependiendo también el nivel de preparación del paciente, ¿no? Le lanza palabras técnicas que así como que yo creo que el señor por respeto no le contestó, pero porque dice, yo no soy eso que dice. No sé en su mente qué estaba pensando, si lo estaba insultando o Ujú. qué, ese tipo de lenguaje. Creo que es otro aspecto que debemos de aprender. Y bueno, cierro con lo siguiente, doctora. ¿Usted tiene una guía de entrevistas que nos pueda facilitar? Les, Este, ajá, escucho. Les Gracias. compartía algunas, gracias, les compartía a ustedes algunos libros y me faltan todavía compartirles otros más que tienen que ver con las formas de entrevistar. Porque más que una guía, así como una receta, yo les decía que justo depende mucho del caso. Porque a lo mejor más en una ficha clínica, cuando yo quiero recuperar información de la persona, pues ahí sí las preguntas son directas, lineales, así, datos muy concretos que necesito para tener la radiografía de la familia o para poder generar hasta el genograma familiar. Entonces, eso me ayuda a hacer preguntas muy específicas y muy directas y muy claras. Pero cuando yo estoy apenas conociendo al paciente, cuando apenas voy a ver el problema, porque yo les decía, la mamá, el papá o la persona asiste porque él deduce que tiene un problema y les manifiestan el problema, pero cuando ustedes empiezan a hacer ese diálogo profesional, a preguntarles, se dan cuenta que en realidad no ese es el problema. Hay detrás de esa situación que se presenta otro problema en sí. Entonces, por eso las preguntas circulantes ayudan mucho, porque no es asumir, usted dice que él viene triste y porque su esposa murió, es decir, no es asumir que, pues sí, ese es el problema, sino rastrear el origen del problema, dónde está el problema, para poder entender y ahora sí acompañar. Entonces sí es válida preguntas lineales, pero solamente diríamos en casos específicos que ustedes noten la necesidad de omitió una información, ¿no? Dijo que se murió, pero a lo mejor sea interesante saber en qué año, porque puede ser que sea un fenómeno que lo acaba de vivir hace un mes, hacia un fenómeno que lo vivió desde hace 2 años y que sigue todavía traumatizado porque no ha tenido una atención. Entonces sí tendremos que preguntar así directamente cuándo sucedió, ¿no? Porque es un dato importante. Entonces va a ir dependiendo mucho de ello. En la siguiente clase les voy a volver a compartir, en esta no les anexé, más material que hay sobre las entrevistas. Yo sí les decía, seamos cuidadosos porque estamos hablando de entrevistas clínicas, ¿no? De entrevistas que nos permiten hacer un acopio de información para poder diagnosticar y poder acompañar. Y es diferente a algunos otros autores que algunos han leído y que me referían, porque esos autores sí hablan de entrevistas, pero son entrevistas en la investigación, por ejemplo, ¿no? Y llevan otro tipo de metodología. Esos sí están, como diríamos, descartados para los psicólogos clínicos,
porque tienen que tener un enfoque más de qué manera veo o recabo información para entender el caso, y de ahí ahora sí viene mi intervención, y mi intervención va a depender de la metodología que yo decida seguir, porque vamos a ir aprendiendo que hay diferentes formas de atender un mismo problema. Si hablamos de, por ejemplo, de un problema de rebeldía, tendremos que ver incluso en qué etapa está viviendo el niño, si es un adolescente o es un adulto, en qué etapa está viviendo la propia familia, si está en el desprendimiento, si está en el nido vacío. Es decir, tendremos que ir revisando. Por eso no hay como tal así una receta, no. Si hay libros que nos ayudan, sí, y se los voy a compartir, porque lo importante es justo mirar, ¿se acuerdan de los tipos de entrevista? Y la mayoría es un detalle en donde también quise detenerme en esta parte, porque la mayoría me coloca que es semiestructurada. Por ejemplo, en el caso de ¿quién se llevó mi queso? La mayoría decía, haría una pregunta, una entrevista semiestructurada, y me colocan 5 preguntas. ¿Se acuerdan qué es lo que nos ayuda a identificar y diferenciar entre una estructurada y una semiestructurada? Que incluso decíamos una directiva y no directiva, y que tiene mucho que ver con la estructurada. Ya tengo yo mis 5 preguntas, pueden ser circulantes o pueden ser lineales, no hay ningún problema, pero están ahí plasmadas y son 5, y empiezo con mi entrevista, sí, con el encuadre y con todo, con el rapport, y después empiezo a hacerle pregunta tras pregunta tras pregunta, termino las preguntas y le agradezco a la persona su participación, y cumplí con mis 5 preguntas. O a lo mejor no dio tiempo, pero cumplí con 3 de 5, pero fue de manera estructurada. Se convierte en semiestructurada en el momento en donde de esas 5 preguntas, en el diálogo que yo estoy generando con la persona y en la escucha activa, identifico que está omitiendo alguna información y se me hace interesante preguntarle sobre lo que él está diciendo. Y entonces abro, no me invento. No me lo invento porque ustedes tienen una formación profesional en psicología, por eso no es un invento, sino construyo en ese momento una pregunta adicional. De lo que él me está diciendo, le lanzo una pregunta más. Y entonces esa es la que incorporo. Por eso se acuerdan que les decía, no es lo mismo que planifiquen a cuando hacen la entrevista, porque en la planificación yo me doy cuenta que ustedes tienen 3 preguntas y en el desarrollo resulta que tuvieron 6. ¿Por qué? Porque fue una entrevista semiestructurada. 3 se construyeron en el momento, y se construyeron no por invento, sino por el diálogo que se generó, y porque de esas preguntas como que dio pauta a más información. Ejemplo, decimos, un hijo se va a ir de viaje y se quiere ir solo, pero la familia se quiere ir con él, ¿no? Pensemos, ¿qué le preguntaríamos? ¿Por qué no te llevas a tu familia? Sería la pregunta lineal, ¿no? A diferencia de preguntarle, ¿con quiénes viajas o con quiénes vas a irte de viaje? Y ahí él ya me va a decir, con sus amigos, con sus papás. Y entonces preguntaré, ¿normalmente cuando viajas siempre lo haces con ellos? Y me pueden decir, no, también he viajado con mis papás. Entonces ya recuperé más información sin necesidad de preguntarle o de directo decir, ¿por qué no invitaste a tus papás al viaje? Si nos damos cuenta. Entonces por eso es importante vislumbrar, les decía, este tema, analizarlo a profundidad, porque nos da cuenta clara de que es importante la planificación, identificar incluso las características que tiene el entrevistado, las características del entrevistador, y ahorita vamos a ver justo también información que nos va a permitir también identificar todo este proceso comunicativo, que también es una tarea muy importante a la hora de hacer una entrevista. Con este caso, bueno, yo espero que ya los que me faltan en entregarlo lo puedan subir y podamos comentar sobre ello. Hablamos normalmente, yo creo que todos, toda la vida, cuando nos hablan del proceso de comunicación, siempre nos hablan un emisor, un receptor, un mensaje, un medio, codificación, barreras, todos los puntos. Pero en psicología cobran vital importancia. ¿Por qué cobran vital importancia? Porque no se pueden ver nada más así como de reojo y de decir, sí, el emisor pues es el que entrevista y el receptor es el entrevistado. No lo podemos ver solamente de esa manera, porque este proceso nos implica desde los objetivos, desde la planificación, desde ese desarrollo de habilidades comunicativas, que ya dijimos que no solamente es escuchar,
O no solo es preguntar por preguntar, sino es preguntar con las preguntas adecuadas y escuchar visualizando todo tipo de lenguaje, verbal, no verbal, es decir, toda situación que se presenta en ese momento hay que nosotros hacer las anotaciones. Por eso ya cambia la manera en hacer una entrevista, no solamente es preguntarles por pregunta. Y tiene que estar cargado de principios éticos, cosa que en el caso de Cleofas, el psicólogo no tenía principios éticos, porque él solamente le estaba interesando como cobrar su consulta e irse, ¿no? Atiendo a uno y el que sigue y nos seguimos. Esa parte no es lo interesante. Y entonces nos dicen que este diálogo clínico que ustedes van a generar justo debe ser un diálogo. Un diálogo en donde ustedes la vean como una técnica sí científica, pero sí estructurada. Y es estructurada no porque sea el tipo de entrevista, es estructurada porque ustedes la planificaron. Y en el momento que la planifican, ustedes van determinando varios de los puntos. Desde si no conozco a la persona, ¿qué tipo de preguntas le puedo hacer para empezar a conocerla? Sé que viene cuando me hicieron la llamada y me dijeron, ¿me puede atender? Quizá me adelantaron algo de su visita, pero hay otros clientes o otros pacientes que llegan y yo no tengo información alguna. Entonces tengo que empezar a ver de qué manera voy a recuperar información teniendo una intencionalidad bien precisa de lo que ya hemos venido manejando. Entonces, por eso les decía, no basta con preguntar, ¿no? Y entonces nos dicen, en esta entrevista, el psicólogo debe trabajar este proceso de comunicación, no solamente va a obtener información, el diálogo se construye de ambos lados, porque de repente el que habla nada más es el entrevistado, pero de ahí el entrevistador también, etcétera, ¿no? Y también de repente nos puede hacer alguna pregunta que también tendremos que responderle sin emitir un juicio, porque recordemos que no debemos de estar dándole recomendaciones, sino a esto le llaman pregúntale a la pregunta a veces, porque de lo que te preguntó y que él quiere saber, lánzale otra pregunta. No siempre es darle ya la respuesta inmediata y menos cuando es un diagnóstico, ¿no? Entonces hay que generar todo lo que ya decíamos, confianza y demás. Y bueno, ¿qué características tiene? Pues ya habíamos dicho que es confidencial, un punto fundamental. Lo que se dice ahí, aun cuando conocemos a la persona que nos lo llevó, siempre quiere saber cómo le fue, qué le dijo. Son datos confidenciales que no se pueden compartir ni dar a conocer. Y nos hablan que para que este diálogo se genere en ambas direcciones se deben de cuidar varios elementos. Entre ellos los elementos que se deben de cuidar es desde los factores internos y externos, ¿no? Que están presentes. El ruido, las llamadas, varias situaciones, ¿no? Los roles que juegan, el lenguaje, algo importante que ustedes ya decían, utilizó palabras que la persona no conocía y entonces no estamos en el mismo código, ni en el mismo sintonía, ni en el mismo canal, ¿no? Entonces es importante que sí se les retroalimente, pero no con juicios, no, lo estás haciendo mal, no, es que así no lo debiste haber hecho, ya te había dicho que no lo hicieras, no, sino cuidar la manera en cómo le vamos a retroalimentar, cómo le vamos a llevar a que la propia persona reflexione su situación, lo analice y encuentre por sí mismo también el cambio. El canal ya decíamos que puede ser hoy día hasta por con las plataformas, por teléfono, ¿no? Entonces sí es importante. Y en el mensaje, lo que ya habíamos dicho, posturas, silencios. El silencio decíamos que también nos da información. La postura, pues nos permite ver cuál es su actitud, de qué manera está llegando, si es tímido, si es agresivo, de qué manera está haciendo, ¿no? O busca llamar la atención. Y entonces nos dice el psicólogo que debe codificar, ¿no? La tristeza, el cansancio, la depresión, debe ser muy hábil para rápido identificarlo, sin necesidad que la persona le diga, es que yo me pongo triste. No, su manera de decirlo nos tiene que llevar a esos resultados. Y entonces, cuando una persona nos dice, no tengo ganas de nada, tengo que analizar, interpretar el mensaje que estoy recibiendo y saber cómo preguntar, para ahora sí decir, a ver, si no tiene ganas de hacer nada, ¿por qué creen que sea? Cansancio, tristeza, estrés, depresión. ¿Cómo entender cuál es la razón? ¿Y qué tendríamos que hacer? Preguntar para poder decodificar. ¿Y qué me lo va a dar? El tono de voz. Si es fatiga física,
pues me va a hablar de una manera distinta a que si fuera con tristeza, a que fuera de manera depresiva. Es que ya no le encuentro sentido a la vida, yo no sé por qué estoy en este mundo. Entonces hasta el lenguaje hasta nos va a emplear información que nos va a permitir entender o decodificar el mensaje. Y esa es una tarea importante que ustedes deben de hacer. Entonces, por eso nos hablan de hacer preguntas claras, sencillas, un lenguaje respetuoso, libre. En nuestro caso, nuestro tono de voz debe ser muy cuidadoso porque no debemos de ni siquiera comunicar gestos ni hacer articulaciones, porque ya el paciente está en todo, ubicando, si hice hasta una demanda, ¿cómo se le ocurre, no? Entonces, ese pequeño gesto que hice, ya a la persona le puede herir, ¿no? Lo puede generar. ¿Para qué le cuento si nada le parece? Entonces, mi actitud tiene que cambiar, ¿no? Para poder hacer una decodificación, implica escuchar, observar, identificar el significado que tiene cada palabra y confirmar la información. Nos dice mucho que con paráfrasis me da una información y no es como solo que lo escuche, ojo, no estoy abriendo nuevas preguntas, pero escucho a la persona, me dice cómo se siente, me dice que la persona no tiene ganas de nada y a lo mejor me amplía la información y me dice no tengo ganas de nada porque pues perdí a mi, no sé, hoy día hasta su perrito, y hay quien no comprende esa parte, ¿no? Y puede decirme es que perdí a mi perrito, yo lo quería muchísimo y entonces ya no estoy con él. Entonces mi pregunta no es abrirla y decirle cuánto tiempo tenías con ese perrito, no sé, y empezarle a preguntar del su mismo que me dijo, empiezo a abrir cuánto tiempo tenías con él, cuánto tiempo pasabas con él, y entonces ahí vamos a entender que a lo mejor vivía ya solo, vivía ya sola, y entonces nos empieza a dar información de que siempre que llegaba, pues el quien lo recibía era el perrito, y entonces por eso es ese acercamiento a un animal, y no verlo como un animal, ay sí, ay señor, pues todos tienen perritos, no, es ese cuidado y atención que el psicólogo debe de tener para poder ir decodificando la información. Y entonces por eso nos dicen que para hacer esta buena decodificación hay que evitar malos entendidos, comprender las necesidades y emociones de la persona, ser empáticos, obtener información y cada vez mejorar mi intervención. Con lo que él me va diciendo, de ahí yo puedo ir construyendo preguntas. Primero parafraseo lo que él dijo, de lo que él mencionó, y de ahí le puedo lanzar otra pregunta. Y por eso muchas de las entrevistas más se convierten en semiestructuradas, porque se pretende decodificar con más elementos, ¿no? Entonces, bueno, eso es cuando nos dice este ciclo de comunicación. El papel del emisor, del receptor, que es el entrevistador, pero también nos dicen que hay barreras que generan obstáculos para que el diálogo se lleve a cabo de manera adecuada. Estas barreras, ustedes bien decían con el ejemplo Cleofas, pues que el aire acondicionado se convertía en una barrera. Si un paciente tiene frío y está incómodo en el momento, ¿creen que nos va a dar la suficiente información? Se está preocupando más por su frío, por su sensación, y le aunamos su sensación más el motivo de su consulta, pues entonces no vamos a saber si está tembloroso por el frío o está tembloroso por lo que le causa la situación que está viviendo. Entonces se convierte en una barrera física. Por eso hay que generar un entorno físico controlado y privado. Y se acuerdan que cuando hacíamos el rapport decíamos que un entorno adecuado, entonces tiene que ser desde un entorno físico. Después desde un entorno psicológico también se vuelve una barrera, porque a veces nosotros diríamos ante el enojo, la ansiedad, la tristeza, tendríamos que nosotros validar la emoción, pero sin juicios. Te entiendo que estás triste, sé que estás pasando por un momento complicado, pero no decirle, pero supéralo, ¿no? Sino ser cuidadosos. Ese encuadre, ese ambiente cálido que ustedes ya decían, y que incluso cuando me presentaban sus resultados del libro, decían, es que seguramente el doctor hacía varias pausas, y entonces en esas pausas como que los escuchaba, los entendía, y después volvía a generar el diálogo, porque se ve un diálogo muy ágil, ¿no? Muy interesante. Y nos dicen que también hay una barrera semántica cultural, ustedes ya la identificaban como tal, por las costumbres, por las formas de vida y por
por la formación como psicólogos, ustedes van a estar utilizando diferentes términos, pero esos términos no significan que lo van a utilizar con las personas, porque ellos esos tecnicismos no los conocen. Entonces tendrán ustedes que buscar las palabras adecuadas sin juicio, sin prejuicio, para poder lanzarle las preguntas. Y entonces esto nos lleva a también la percepción. La percepción es una de las principales barreras, porque la manera perceptiva, la manera en como interpretamos un mismo mensaje es diferente. A veces nos preguntan, ¿estás enojada? No, no estoy enojada, pero lo dije en un tono así. Y cuando me dicen, ¿estás enojada? No, ya te dije, no estoy enojada. Entonces elevar ese tono ya me hace percibir una situación, pero no dicen, a ver, sí la subió o la subí porque me lo volvió a preguntar, o porque lo iba a aclarar, o porque sí estoy enojada. Y entonces ahí tengo que ser muy cuidadosa con la manera en cómo estoy percibiendo la situación. ¿Sí? Por eso nos hablan de todas estas barreras. Físicas, emocionales, lenguajes, culturales, de percepciones, de actitud, los prejuicios, ¿no? Y fisiológicas, audición, visión, fatiga. Es decir, esas barreras también lo impiden, porque a lo mejor la persona ya es adulta. Tengo un primer punto, es adulta. No me está escuchando con claridad. No es que no me quiera responder, quizá no me escucha. Entonces la cercanía, que le llaman la proximidad, a lo mejor no es la suficiente y no generé un buen encuadre porque no tomé en cuenta que un adulto pues pierde audición. Entonces tengo que ir viendo esos puntos, ¿no? Y bueno, también hay barreras tecnológicas que tienen que ver con las entrevistas virtuales. Que haya privacidad, que nadie más esté escuchando, porque hay ocasiones que le decimos, bueno, mi hijo va a entrar a terapia, sí señora, lo vamos a hacer de manera virtual, le pido por favor que nada más esté conectado el niño. Pero resulta que atrás de la puerta, ¿quién está escuchando? Pues toda la familia, ¿no? Nos dicen. Entonces, ¿qué tenemos que ser cuidadosos? ¿Y qué recomendaciones necesita el psicólogo? Pues entre las recomendaciones están estas. Practicar la escucha activa. Utilizar preguntas abiertas, observar el lenguaje no verbal, mostrar empatía. Y entonces también hay que tomar en cuenta lugar, tiempo, distancia, aspectos institucionales y aspectos socioculturales. ¿Por qué el tiempo? Yo les decía, y ustedes mismos lo van a analizar, que revisen sus entrevistas que me han mandado y vean cuántas preguntas hicieron. Y una vez que ven cuántas preguntas hicieron, pregúntense o traten de responderlas. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que algunos hicieron las suficientes y necesarias y obtuvieron buena información. Y algunos, a lo mejor fueron muchísimas preguntas y nos llevó a más de una hora. Porque si aparecen 30 preguntas, minuto mínimo por pregunta. Pensando en medio minuto en lo que se los leo o se las hago y le estoy dando medio minuto para que me las conteste. ¿Creen ustedes que será lo adecuado? ¿Qué tendremos que hacer para cuidar estos puntos? ¿Quién nos dice? Lugar, tiempo, distancia, ¿qué es aspectos institucionales y qué es aspectos socioculturales? ¿A qué los lleva? ¿Quién me comparte? ¿Quién dice yo? A ver, manitas. Sí, Alfonso, te escuchamos. Bueno, maestra, no sé si me equivoqué con la participación, pero creo que nos lleva a detectar el contexto en el que se están desarrollando el antes y el después, y de alguna manera nos permite también eh, prever en el diagnóstico, en la escucha, pues el panorama en el que se puede desarrollar los escenarios donde se está desenvolviendo. Entonces, que las personas se puedan dar cuenta de esto, los pone un pasito adelante para poder saber consecuencias. Tiene mucho que ver, yo creo que con la toma de decisiones y la evaluación de riesgos. No se podría llevar a cabo si no sabemos el entorno, el contexto y todos los factores que lo pueden estar de alguna manera manipulando, influyendo. Muy cierto, muchas gracias, Alfonso. Efectivamente, ese contexto es fundamental porque dice, por ejemplo, preparar el ambiente. Pensemos en que hasta queremos meterle luces de colores y todas así para que se vea bien, bien padre mi consultorio. Pero tendré que entender si esas luces no se convierten en un distractor. O le pongo música de fondo, porque a mí me encanta pues la ópera, pero a otros le encantan esto, y entonces le pongo música de fondo, creyendo que a la otra persona también le va a gustar.
pero es una persona adulta. ¿Creen que me va a escuchar cuando yo le diga algo? ¿O yo lo escucharé? Entonces, esos pequeños detalles que ya nos decías tú, es ese contexto, es ese antes y después, es que incluso si yo lo hice y vi que no me funcionó, la siguiente vez no lo hago. Empiezo a quitar esas barreras, pero la primera parte es que ustedes se den cuenta que existen esas barreras, porque si no, ¿cómo las quito? Cuando hablamos Bueno, de... Miss, pero, Sí, pero no será, no entrará en la parte de la comunicación con el paciente, porque bueno, a mí me pasa cuando voy al dentista, y eso que es dentista, no es psicólogo. Entonces, justo como usted decía, siempre tiene su bocinita con su música clásica, ¿no? ajá, Entonces, yo en lo general me dan mucho miedo los dentistas, entonces yo cuando voy me pongo a temblar y siento que me ahogo y me pongo muy nerviosa. Entonces, ahí entraría como que como decía usted en una pregunta, ¿realmente el psicólogo está aplicando sus conocimientos, o sea, que adquirió durante la carrera? Pues yo diría en esa parte. Entonces, si yo adquirí estos conocimientos que usted nos está dando, pues yo pondría en práctica la comunicación y le preguntaría al paciente, ¿a usted le molesta que yo tenga la música a este volumen? ¿Le puedo bajar o definitivamente lo quito? Que es parte del conocimiento del paciente, ¿no? Porque a lo excelente. mejor algunos les va a favorecer en el relajamiento, o a lo mejor no siempre durante toda la consulta, pero sí de primer momento en lo que se adapta al ambiente y al lugar, o a otros les sirva como distractor de decir, no, o sea, no me sirve, me quita de este momento, o sea, me lleva a otro lado. Entonces, yo creo que para mí sería importante más el darle peso a esa comunicación de primer momento que tienes con el paciente, tanto al recibimiento de momento cuando entra al consultorio, como después la comunicación de preguntar, ¿está cómodo? ¿Se siente bien? ¿Le quito? ¿Le pongo? O sea, ¿sí me explico? Muy bien y muy buena observación, porque efectivamente para eso sirve el proceso comunicativo, para poder entablar ese diálogo, porque acuérdense que dijimos, preparamos el ambiente y nosotros creemos que es el idóneo, con lucecitas bajas, es decir, nosotros lo consideramos de esa manera, pero en el momento que estamos ya generando ese clima de confianza, no, desde que lo saludamos, le decimos bienvenido, desde ahí ese pequeño encuadre que tú acabas de hacer es fundamental. Y eso lo lograste gracias a que tú dices, empecé a identificar que debo de comunicarme, debo de escucharlo. Habrá quien me diga, no, sin ningún problema, y ahí habrá quien me diga, sí, es que no lo escucho muy bien. Entonces, ese ya es el plus que está haciendo el psicólogo, porque dice, bueno, lo hice para ambientar, pero no era funcional, y entonces lo bueno es que ocupe la comunicación. Y entonces yo le explico cuál es el propósito de esa entrevista, cuánto tiempo va a durar, le informo que va a ser confidencial, le comento que muestro una actitud empática. Y esa empatía se da desde que le pregunto si se siente cómodo. Porque puede ser que yo hasta diseñé que sean silloncitos, porque yo digo que es una manera cómoda, pero a lo mejor la persona no se siente cómoda así y prefiera como más como el escritorio, o está acostumbrada al escritorio, ¿no? También. Entonces tendríamos que estar midiendo ese grado de generar esa confianza y ese grado de comunicación que exista para generar ese ambiente. Entonces son los puntos claves que tenemos que estar cuidando. Y también adaptarse al contexto del paciente. Desde reconocer quién es, por eso se acuerdan que siempre les coloco quién es el entrevistado y quién es el entrevistador. Y que a veces ustedes solo me colocan Ana, sí, estudiante de psicología, ¿no? Así. ¿Es válido en estos momentos? Sí, porque es la información que tenemos. Pero conforme va avanzando, esa ustedes van a irlo ampliando, porque ustedes van a decir, bueno, ese paciente, su edad, su nivel educativo, es doctor, es maestra, le gusta esto, habla hasta una lengua, o es investigador, y eso les dará más información de a quién le están hablando, ¿no? Y hasta el lenguaje que van a utilizar, porque no va a ser, les decía, lo mismo a un niño, a un joven, a un adulto, ni tampoco a una ama de casa, a un abogado, no, todo cambia, pero sí es importante y se irá ampliando, por eso les decía, se irá ajustando, porque también vamos a respetar sus creencias, vamos a respetar sus valores, vamos a respetar sus costumbres. Ejemplo, él dice, es que la lealtad es fundamental, y mi hijo se ha vuelto rebelde, se quiere ir de la casa, y él no está siendo leal. No le vamos a contrarrestar, ni le vamos a decir, no, señor, mire que la lealtad se mide de esta manera. No, sino por eso vamos a hacer preguntas
que a él mismo lo lleven a reflexionar que si el hijo se quiere, no es por falta de lealtad, sino porque pues le ofrecieron un buen trabajo, porque la escuela le quedaba muy lejos, porque quiere independizarse, porque se va a casar, es decir, todos los motivos que son, pero el paciente mismo debe de llegar a esa comprensión. Entonces es una manera de ir adaptándose uno al contexto de la persona, no queriéndole cambiar su postura, ¿no? Y lo que decíamos, esa comunicación efectiva, evitar interrupciones, pero sí hacerle ver, si le decimos cuánto tiempo tenemos, desde un inicio, y le decimos, bueno, vamos a tener tanto tiempo, vamos a ir dialogando, tengo algunas preguntas para usted que quisiera me las resolviera. Entonces la persona va a saber que no se puede ampliar toda la hora en una sola pregunta, ¿no? Porque ya se lo expliqué. Elizabeth. Entonces, lo que entiendo, Miss, es que aquí la que se tiene que adaptar al paciente somos nosotros, no el paciente a nosotros. En el caso de don Cleofas, que usted decía de que había perdido su esposita y todo, yo recuerdo que en mi pueblo donde yo nací, cuando alguien fallecía, eran años mis de luto, gente que no escuchaba música para nada. Entonces, justo en este ejemplo de la música en un consultorio, justo usted decía, tenemos que ver y tener pues conocimiento de todo, porque pues ya es don Cleofas, una persona con las características que usted nos dio, entonces yo pudiera pensar, acaba de perder a su esposa, entonces el tener yo una música, sea relajante o no, quizás sea una falta de respeto, ¿no? Entonces, quien se debe de adaptar al paciente y a la situación previo, porque yo ya tengo algo de información por la hija que me dio, entonces somos nosotros los profesionistas y no caer en el error de decir, ay, no, en mi consultorio yo lo adapté así, ahora el que viene aquí es el paciente y se debe de adaptar a mi consultorio. No, sino al contrario, siempre tenemos que pensar en eso. Sí, muy asertivo, Elizabeth. Efectivamente, vamos a encontrarnos que hay lugares ya rígidos y fríos. Un consultorio de psicología en el trabajo, un consultorio ya en un hospital como tal, pero a lo mejor esos pequeños detallitos que podamos estar cuidando serán lo importante. Desde esa ambientación, de esas situaciones que sabemos que a lo mejor la persona viene por una situación y decimos, pues a lo mejor la música bajita, esos pequeños detalles ustedes los van a identificar desde el momento en que la persona cruza la puerta, porque así como que entra y luego hace gestos, caras y demás, entonces ya la empezamos a reconocer. Por eso vemos la importancia de conocer a nuestro entrevistado, pero las habilidades que ustedes tienen, porque tan fácil sería, pues sí, es mi consultorio y él se adapta y ahí se tiene que quedar sentadito. Pero si imagínense que su paciente le están preguntando y se levanta y se pone a caminar y le sigue respondiendo, ¿qué haríamos? No, señor, siéntese. Si fuéramos rígidos, ¿se dan cuenta? Y a lo mejor, por eso decimos, pues lo escucharemos, veremos su comportamiento, veremos su actitud, veremos que está ahí, se pone, a lo mejor llevaba una libretita o está sacando el celular, veremos, ¿no? Y entonces para mi siguiente consulta sí le diré, le voy a pedir por favor que no traiga, que guarde los distractores, no sé. Buscaremos la mejor estrategia. Voy a silenciar mi teléfono, señor, para no tener ninguna interrupción. A lo mejor de esa manera le voy a decir que también él guarde su celular. A lo mejor no le digo directamente guárdelo, ¿no? Cuidamos, porque voy a ir conociendo a la persona, pero igual puedo decirle, le pido de favor que no atienda ninguna llamada porque este proceso es muy importante. Es todo ese encuadre que podemos hacer. Por eso nos hablaban de hacer límites desde el inicio para que la persona sepa cómo se va a ir llevando a cabo toda esa entrevista. No sé si tuvieran alguna otra pregunta, comentario. Si no, pues les agradezco muchísimo su atención. Yo espero ya que en cuanto me manden sus tareas también calificárselas, enviarles alguna retroalimentación. Pues les deseo una excelente semana. Analicen estos puntos de cómo ustedes pueden ir enriqueciendo este proceso de entrevistas. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Miss, igualmente. Hasta luego.